Letras que hacen historia, historias que se convierten en vidas, vidas que nos llevan a los autores. Usted y ellos hacen parte de El Club de Lectura en Caracol Radio con Norberto Vallejo. Estamos dialogando con don William Castaño Bedoya, un escritor colombiano de Armenia que se nos fue hace muchos años para Estados Unidos a desempeñar su labor en su especialidad de marketing, pero ahora dedicado a la literatura. Nos está presentando los monólogos de Ludovico. Más adelante hablaremos de Las flores para María Susel. Este personaje, Ludovico, William, se burla de sí mismo, ¿no? Sí, realmente sí. Él se burla y aparte de eso es un personaje que en sus rasgos de personalidad no tiene términos medios. Digamos, o es blanco o es negro, pero a él le queda mucha dificultad crear grises. Es una persona que o es bueno o es malo. A él le queda mucha dificultad no determinar si una persona es buena o es mala. O es buena o es mala, pero no medio. O sea, tiene unos contrastes muy interesantes que es desde esa perspectiva que él analiza muchas cosas. Entonces, digamos que es un personaje que realmente lo que hace en la obra es proyectarse con base en sus propias motivaciones. Por ejemplo, cuando en el monólogo primario, que es Monólogos del Día Primero, Ludovico está ambientando su viaje a Estados Unidos. Y en su viaje a Estados Unidos pasan muchas cosas por su mente. Desde el momento en que el avión aterriza y empieza a caer al aeropuerto y que todos los que hemos montado en avión sentimos esa sensación de que el avión y el viento están luchando por a ver quién manda aquí. Eso es una parodia que Ludovico hace y ejemplariza supremamente bien, porque tanto a él como a su mamá le da un terror andar en aviones. O sea que para él, cuando él, pese a que viaja mucho, porque es un personaje que viaja por todo el mundo, porque su familia lo lleva, nunca se desprenden de él, para él es un ritual que empieza días antes del viaje y termina en el viaje, pero es un gran sufrimiento, es un sufrimiento muy fuerte a nivel de nervios. Saber que no está en la tierra, sino que está en el aire y que cuando llega y crea ese contacto, o sea que, pero aparte de eso, en el viaje él analiza, por ejemplo, a la gente que viene viajando ahí y los compara con otras fantasías de él, porque él ve mucha televisión. Entonces él cree que la gente que está haciendo la fila para inmigración, para que lo dejen pasar, él cree que son cebras, que están pasando un gran río en el África, y él cree que los oficiales de inmigración son los cocodrilos que se los van a comer. Entonces llega un momento en el cual él se siente en esa confusión de fantasías que están pasando y que en cierta medida lo que está dejando es un rastro de cómo se siente en términos generales. Después viene y él en el primer capítulo trata de dejar una huella de quién es él, cómo se comporta, cuáles son sus cosas, sus naturalezas, qué es lo que le apasiona y lo que no le apasiona. Después pasa a los monólogos de un día después, que es cuando él empieza a hablar de los demás. Él empieza a describir a cada uno con lo poco o mucho que ve de cada uno. Por ejemplo, el hermano rico, el hermano borracho, el hermano no sé qué, la hermana triste, la mamá que sufre, el papá que poco le importa porque está retirado y no se mete tanto en las cosas. O sea que él va dejando una huella de la propia vida desde la perspectiva que lo ve. Después entra un monólogo que es el monólogo con pendejada y todo, que es uno de los monólogos más dramáticos, diría yo, de toda la obra. Es que él mismo narra cuando le dan frustraciones y se vuelve agresivo y pasa episodios muy difíciles, digamos, en su parte, digamos, de cómo se siente él, la frustración, la rabia, la agresividad, la rabia, por ejemplo, de tener que hablarte una cosa y saber que tú no le vas a entender, porque tú no vas a saber cómo expresarlo. Entonces ese choque de frustración tan grande, llega un momento en el cual él pierde los estribos y se le viene una locura, pero en esa locura él ve una cantidad de figuras dantescas, una cantidad de monstruos que él construye con todas sus vivencias, por ejemplo, elefantes con caras de persona, pescados pálidos con dientes muy filudos, porque los ha visto en televisión, que en la frente tienen, digamos, el pescado tiene cara de sufrimiento. Él ve gente que llega y le tira piedras a la casa y él siente las piedras.
Y todas esas figuras que él ve mientras está absolutamente en descontrol, pero ese descontrol solo se le quita cuando le dan una pastilla para calmarlo. Y entonces, después de la pastilla, pero a él no le gusta la pastilla, porque cuando él muchas veces siente que se va a descontrolar, él va y busca a su mamá, y la mamá le da una pastilla, pero él dice que no le gusta la pastilla, porque la pastilla lo vuelve a él una persona más desconectada de lo que es. O sea que hay una forma como te va llevando, digamos, la novela a decir, así soy yo, esto es lo que me pasa, estos son mis motivaciones y mis frustraciones. También otro monólogo viene y es donde él cuenta cosas muy chistosas como la forma como él ve las cosas. Entonces los monólogos se llaman monólogos sobre unas cosas que se parecen a otras. Y Ludovico Hombre maneja un amor platónico que se construye dentro de la obra, que es una niña muy linda que le gusta a él en las comunas de Medellín, pese a que él no vive en las comunas, él vive en un barrio importante de Medellín, pero él sale a caminar por toda la ciudad y le gusta frecuentar las comunas, y él se enamora de una niña muy bonita que lo saluda. Simplemente por el solo hecho que lo saluda, ella es su amor platónico, y él es un tipo muy absolutamente, digamos, monógamo. Es un tipo que en su amor platónico él la quiere a ella nomás y no a otras. Inclusive cuando su subconsciente lo traiciona y ve a una niña linda en otro lado, porque es como una especie de voyerista que se autocontrola. O sea, él no pasa los excesos de que a alguien le guste una niña y que la vea muy sexy, muy bonita, pero él mismo se controla y él piensa en su amor platónico. Entonces, en las comparaciones, cuando él va, estamos hablando de Amparito. De Amparo, sí. Amparo es el amor platónico que algunas veces la ve pasando como una bailarina, con su tutu y haciendo sus rondellás y sus cosas, lo ve en la mente pasar cuando está solo, y él nunca se duerme sin antes pensar en Amparo. Una de las cosas que llaman la atención, William, esta cuestión metafórica del mueble viejo, que él no lo entiende o lo traduce de una forma equivocada, y es que por ahí en una parte de la novela hay algo muy triste, que es cuando él dice, pues él habla de su estado mental como esa pendejada que le da. Él le da miedo que le dé la pendejada, que él lo denomina así. Y él dice, por ejemplo, que en comparación a lo del mueble, él dice que desde ese día pienso que cuando quiera yo mismo me botaría a la basura. Lo haré cuando me dé esa pendejada de nuevo, porque no quiero verle los ojos tristes a mi madre. Me parece que eso es exageradamente de melancólico y de triste, lo que le pasa por la mente a Ludovico en el día en que tenga que quedarse solo por la muerte de sus padres. Sí, tienes razón. Mira que ahí es donde yo veo que esto mismo que acabas de leer y que esos episodios que acabaste de leer se ven muy parecidos, porque él es una persona que echa a rodar una idea, una reflexión, pero al mismo tiempo la justifica con otra reflexión, como en este caso, y él todo lo que signifique muerte lo asocia con la basura. Y ese mueble viejo que un día él piensa que van a poner frente a la casa, él sabe que es como si algo se muriera, como lo dice también cuando él ve las noticias y ve que los muertos que deja la violencia en Colombia muestran que están llevándose a una persona en una bolsa negra, como lo sacan para llevárselo a la morgue o donde sea. Él asocia toda la muerte con la basura cuando se bota la basura. O sea, esa parodia a la muerte en vida y también se ve digamos, en los monólogos o los viejos de Brighton. Pero volviendo al comentario que tú haces, ahí es donde se configura el absurdo. Lo absurdo es, la novela no se iba a llamar Los monólogos de Ludovico, yo la tenía planificada como con un título que se llamaba Cuando los viejos mueran. Pero cuando los viejos mueran cae muy bien, porque muchas veces él se cuestiona que qué va a pasar cuando los viejos mueran, primero por la tristeza de no estar con ellos, segundo por esa terrible soledad que va a sentir y ese desamparo. Sí, es muy importante. Entonces, quería volver un poquitico a explicarte en el tema de las comparaciones, es porque cuando él lo llevan a visitar el zoológico, él empieza a sacarle mucho gusto al zoológico.
Y él está en el zoológico y está mirando a Amparo en los flamencos. Entonces se crean unas fantasías tan bonitas como que él ve a todos los flamencos. Usted ha visto los videos de flamencos donde ellos están en la playa y unos caminan para atrás, otros para adelante, pero a la larga todos están en su cuento. Él ve los flamencos y uno de esos flamencos lo ve con la cara de Amparo. Y entonces él empieza a definir que Amparo es así como él, como es muy delgada, es muy cadente, tiene un color muy hermoso. Los ojos son de esta manera. Entonces él empieza a crear esas figuras que lo traen a esas fantasías mientras todos están comiéndose pues su perro caliente, están hablando, están tomando fotos. Mientras tanto, este personaje está viviendo su propio mundo, aunque a veces se integra a ellos, a veces no se integra a ellos. Pero cuando se integra, él se frustra porque no alcanza a completar una conversación. William, le ruego, no se me retire de la línea. Vamos a invitar a nuestros oyentes a una pequeña pausa y ya seguimos con esta historia tan hermosa, tan tierna y a la vez tan dramática. Los monólogos de Ludovico. Ya regresamos. Gracias.